habíamos anunciado, vamos a hablar ahora de fake news, el desafío de informarse en tiempos de posverdad. Para ello hemos convocado a la licenciada en comunicación, Florencia Igarza, quien ya está compartiendo la tarde aquí con nosotros. Bienvenida, Flor, ¿cómo Muchas estás? gracias por la invitación de nuevo, Ivana. Bien, bueno, teníamos pendiente hablar de este tema de la fake news, de estas falsas noticias, pero me gustaría primero que le cuentes a la gente de qué se trata, cómo se forman o conforman estas fake news. Bueno, efectivamente son noticias falsas o engañosas que nos llegan y que sobre todo que llegan con masividad porque se reproducen de una manera justamente masiva y sobre todo muy veloz. O sea, que se empiezan a reproducir y de hecho muchos de nosotros compartimos eso sin chequearlo, sin saber si verdaderamente eso es así, si es cierto, si más allá de que eso es como una cuestión filosófica, ya digamos que es la verdad, etcétera. Pero por ejemplo, eso se ha visto mucho en esta época de pandemia, ¿no? Con el coronavirus, de si tiene algún fundamento científico, digamos, eso que estamos diciendo, viste que se dice mucho de, bueno, el mate incrementa las posibilidades de tal cosa, el café lo mismo. Sí. Y nadie va mucho a chequear qué tanto de cierto tiene eso, pero como se dice, se toma. Sí, y el tema es que nosotros somos consumidores de esas noticias, pero también somos productores. Claro. Justamente cuando las reproducimos o cuando le decimos a un otro, ¿escuchaste tal cosa? Estamos reproduciendo, digamos, esas noticias. ¿Y por qué hablamos de posverdad? Eso es como muy, muy interesante y al mismo tiempo creo que es lo que complejiza el fenómeno de la fake news. Posverdad significa una época en la que los hechos objetivos, los datos, son menos importantes que las cuestiones emocionales. Claro. Hoy en día se apela mucho más al discurso emotivo, ¿sí? A generar un impacto emocional con los títulos, con la información que damos, ¿sí? Y eso se ve muchísimo en todos los ámbitos, la verdad. En todos. Por ejemplo, en la política, muchísimo, discursos, ¿no? Que escuchamos, por ejemplo, bueno, vamos a Argentina, sin fundamento, apelar a la frase sencilla. Los quiero. Exactamente. Claro. Y de hecho, a ver, tenemos que recordar que ha habido políticos en el tiempo reciente que nos han dicho, bueno, vayan a votar, no importan los argumentos. Bueno, claro. En esos tiempos vivimos. Personalizan también la relación que intentan tener con el televidente, con el lector, con el consumidor en general. Bueno, televidente no sé porque un poco más apuntan estas fake news a los medios, a las redes sociales, quizás, sí. ¿no? Pero digo, apuntan a tener esta cuestión como par con quien está recibiendo la noticia, ¿no? Esto de lo emocional apunta a llegar a ese estado de la persona en la que descoloca o tal vez intimida, pero el objetivo concreto de esta fake news, ¿con qué tiene que ver? ¿Con manipular, con desinformar, con tratar de meter una verdad que no es? Bueno, hay distintos tipos, digamos, de fake news. Uno podría hablar, justamente como decías, de intereses económicos detrás de ellos, por supuesto. Después están fake news que son más parodia, más bromas, y que eso también se comparte mucho, nos llegan a los grupos de WhatsApp. Claro. Y nosotros nos agarran por ahí distraídos o, qué sé yo, personas mayores quizá que se sientan más desprotegidos ante la cuestión de las tecnologías. Y bueno, nos creemos eso y el peligro, lo más preocupante, es que nosotros vivimos tomando decisiones en base a la información. Claro. Todo el tiempo tomamos decisiones en base a la información. Un ejemplo tonto, pero para que se entienda. Mira, se va a venir un tormentón, hay alerta. ¿Nos juntamos adentro o la suspendemos? Claro. Información meteorológica, por ejemplo. Imagínate si eso lo trasladamos a información económica. No, claro. Que vos lees una noticia y te dicen, van a aumentar tal cosa. No llego a se viene un corralito que genera una preocupación, una ansiedad. O al revés, cosa. ¿No? Mira, van a lanzar una línea de crédito para esto, capaz que lo puedo comprar, puedo ir de viaje. Y lo que se ha visto en estos tiempos, digamos, por eso también es muy preocupante, imagínate cuando eso está en el medio, la salud. No. Imagínate cuando está la salud en el medio. Es tremendo, es preocupante y eso también se ha visto muchísimo. Por ejemplo, personas, nosotros como periodistas nos ha llegado la información, hemos entrevistado a veterinarios que te decían, paren esto, porque hay gente que está comprando, por ejemplo, una droga que se llamaba ivermectina, que era para animales. O sea, para equinos, para vacunos, y no estaba indicado para personas. Digo que a veces la prensa, los periodistas tampoco se encargan de chequear, ¿no? Cuando dan una información. Entonces, también sacan a veces la noticia de ahí, se sigue replicando, como vos decís, pero quienes somos los voceros que más llevamos de un lugar a otro una fake news, somos
bueno, ciudadanos, las personas sí. comunes, ¿no? Los ciudadanos. Sí, bueno, y después, justamente hablando de los medios, por ejemplo, esto también genera como mucha falta de credibilidad hacia los medios tradicionales, Claro. o también los medios, digamos, tipo de redes sociales. Por ejemplo, esto pasaba hace unos días cuando falleció Diego Armando Maradona. En el momento, porque también se ha visto en estos tiempos, de que se inventan fallecimientos Sí. de personas famosas. Bueno, entonces cuando se generó esta noticia de conmoción mundial, muchos se preguntan, no, pero seguro que Esto es una será fake falso. news. Vamos a ver, no, seguro que es una noticia falsa, porque esto ya ha pasado otras veces. Entonces hay como una desprotección justamente ante la información y después ante las decisiones que llevamos a diario nosotros. ¿Qué hacemos con eso? Porque vivimos tomando decisiones con lo que nos abunda, con lo que nos llega al Flor, oído. nos bombardean con Claro. este tipo de noticias, vamos a decirlo así, porque si uno está en una red social, de pronto encuentra montones de portales con noticias que, bueno, justamente hacen que nos hagamos este cuestionamiento. ¿Es una noticia real? ¿Es una noticia falsa? ¿Cuáles son algunas de las características para poder diferenciar para una persona común si esa noticia es real? Bueno, primero, o sea, lo básico es si la fuente de donde nos llega esa información es confiable o no. Si es un medio, bueno, importante, que realmente tiene credibilidad, si es una noticia que ustedes la escucharon de un periodista reconocido, etcétera, bueno, tiene otro calibre. Claro. Y sobre todo si es una noticia que está en distintos medios. Ahora, si la encontramos solo en uno, si está solo en una cuenta de Twitter, por ejemplo, no podemos tomar y además compartirla a otras personas, o sea, seguir reproduciéndola, porque la vimos solo en una parte, sin chequear, sin tenerlo bien claro. Eso pasa mucho con las fotos, ¿no? A veces se traen a época fotos de otro año y se ponen como una foto actual, con alguna crítica, alguna cuestión. Muchos juegan también con eso de estallar en redes para que la gente responda, ponga cosas. O sea, es como también incitar a eso, ¿no? A esa polémica, a ese discurso, a esa cuestión que uno empieza a leer y termina como, bueno, creyendo, descreyendo, haciéndose también preguntas al respecto. Sí, y videos quizá, por ejemplo, de una situación que sí, a lo mejor pasó, pero te dicen que fue en Argentina y en realidad no, es algo que está ocurriendo en Chile y se utiliza por ahí por intereses económicos, políticos también. Realmente hay que estar como alerta porque es, insisto, es preocupante y es algo que se está incrementando día a día y si nosotros como no ponemos un freno, no, digamos, como que no va. Eso me parece que, no quiero estigmatizar, pero me parece, como dije recién, que las personas mayores tienden a tener como una desprotección porque no son nativos digitales, simplemente por eso no tienen las herramientas suficientes, como los jóvenes no tienen herramientas suficientes en otras cosas. Claro. Y en este tema, quizá los que viven compartiendo cadena de WhatsApp, mira, compartí esta cadena en Facebook, etcétera, son justamente quizá mayoritariamente o de modo general personas mayores y quizá los jóvenes que lo comparten lo hacen sabiendo que no es real pero con otra intención, la de la burla, Claro. la del engaño en sí mismo. Entonces es muy preocupante y por ejemplo en este tema se ha visto durante toda la pandemia que de hecho hasta la Organización Mundial de la Salud habló de infodemia, o sea la Organización Mundial de la Salud. Y aquí en Argentina hemos tenido por ejemplo casos de un proyecto de científicos del CONICET que se tuvieron que poner a desmentir fake news. Y en 4 meses, por ejemplo, desmintieron unas 100 noticias solo sobre coronavirus. Claro. Imagínate. Sí. Bueno, ¿qué pasaría, no? Si no hubiera gente que de pronto pone en alerta, pone una luz de alerta sobre algunas páginas, algunos medios que intentan manipular, desinformar, bueno, un poco de todo, como nos acaba de contar Flor acá. Bueno, ¿qué pasaría, no? Nuestra idea es un poco eso, al menos que tengamos en cuenta que estas fake news existen, que no todo es creíble y que la verdad que informarse es necesario, pero hacerlo a través de medios que sean conocidos, Confiables, digamos, sí. confiables, exactamente. Sí, y yo creo que los medios tradicionales ahí sí tienen como una cuota de responsabilidad, porque justamente por algo se ha llegado a esta situación. Claro. O sea, por algo la sociedad vive reproduciendo esto sin chequear, de forma inmediata. Bueno, justamente porque queremos todo rápido. ¿Sí? O sea, quiero enterarme y entender todo un fenómeno complejo en una frase. ¿Sí?
todos los programas de televisión tienen graph, este mismo programa tiene graph. Y está bien, digamos, es para una orientación eso. Ahora, yo como lectora, como televidente, como oyente, no me puedo quedar con lo que dice ese graph. Tengo que ir a buscar más información. Bueno, y en ese sentido los medios también, digamos, con los tiempos tiranos, que también se entienden, pero con los tiempos tiranos, bueno, definime en una frase, por favor, ¿qué es esto? Y no se puede. Hay fenómenos muy complejos. Imagínate la ciencia, cuestiones científicas, o el coronavirus en sí mismo, que todavía seguimos preguntándonos, no se puede, pero todo queremos así rápido, etcétera. Y además, por último, lo que te digo es que, en general, siempre tratamos de poner también o sintonizar canales de acuerdo a nuestra ideología. Entonces los medios, como diría un autor que se llama Clapper, lo que hacen es reforzar nuestras creencias. Entonces, bueno, de ese modo es como complejo y todo eso lleva a situaciones así, ¿no? Bien, bueno, inmediatez es una palabra que se tocó bastante en la tarde de Todo para Vos. Pensemos o repensemos, bueno, ¿qué consecuencias trae a veces esto de querer tener todo ya? Eleva el nivel de ansiedad y hace que a veces cometamos errores, ¿no? Entre ellos quedarnos con noticias que no son verdaderas noticias. Ha sido un placer, Florencia y Garza, tenerte aquí en la tarde de Todo para Vos. Nosotros de esta forma ya nos estamos despidiendo, agradeciendo a ustedes, por supuesto, que siempre están ahí, que nos acompañan y les contamos, por supuesto, como siempre lo hacemos, que nos sigan en redes. Así, realmente allí van a poder ver nuevamente los segmentos, volver a chequear la información, ¿por qué no? Y también, bueno, para que jueguen con nosotros, ¿eh? Nos dejaron regalitos para ustedes y queremos que se los lleven. Nos vamos a volver a ver el próximo sábado a las 15 y si no lo haces, a través de nuestro canal de YouTube. Los vamos a esperar. Chao, gracias. Gracias, Florencia. Muchas gracias a ustedes. Pampero Río Cuarto hace posible que nuestro contenido sea interpretado en lengua de señas. Más todo lo que siento, si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar.